Los dos directores de las corporaciones atómicas alemanas más grandes esperan a la canciller. Es el 26 de agosto del año 2010 en la central atómica Lingen. Imágenes de épocas mejores. El jefe de la RWE, Jürgen Grossmann, está muy ocupado en indicarle el camino correcto a Angela Merkel. Si bien la canciller prefiere utilizar su propio paraguas, afuera ante el portón la imagen acostumbrada. Johannes Theissen, de E.ON, prefiere mantenerse detrás, si bien E.ON es el mayor proveedor de energía de Alemania. Los directores están cerca de una gran meta. Se trata de miles de millones, muchos miles de millones. El ministro de Medio Ambiente, Norbert Röttgen, también está presente. Norbert Röttgen está viajando constantemente desde hace semanas. El ministro de Medio Ambiente de la CDU, Unión Demócrata Cristiana, viaja incansablemente de redacciones de periódicos a talk shows, de entrevista a entrevista. Y Norbert Röttgen tiene siempre el mismo mensaje. Es bueno que Alemania se aleje de la energía atómica. La mayoría de los alemanes están convencidos de esto desde hace años, pero Röttgen se encuentra en el dilema clásico de un político. Hace algunos meses, el ministro de Medio Ambiente viajaba con la misma pasión, con el mensaje opuesto de su partido. Las centrales nucleares tendrían que mantenerse en funcionamiento hasta el año 2040. De otro modo, se apagarían las luces. El ministro, en cambio, en privado siempre tuvo otra opinión, pero públicamente era natural respetar el lineamiento del partido. Por eso ahora se alegra aún más que todo haya cambiado y que en los talk shows pueda dar su verdadera opinión. Existen increíbles comparaciones con el logro que representa esta salida de la energía atómica. Es comparado con el alunizaje o con el asentamiento de la humanidad. Señor Röttgen, ¿se siente en realidad orgulloso por lo que logró? Bien, usted acaba de hablar de un cambio histórico. Y creo que eso es cierto. El cambio histórico. 11 de marzo del año 2011, 14:47 horas. El tsunami provocado por un terremoto de fuerza 9 llega desde el Pacífico hacia la costa norte de Japón. La ola golpeará la central nuclear Fukushima 1 y provocará lo que se intenta disminuir a nivel mundial como un riesgo secundario, el mayor accidente nuclear desde Chernóbil. Cientos de miles de personas son evacuadas. El entorno cercano permanecerá inhabitable durante años, pero Fukushima puso fin a 30 años de enfrentamiento en Alemania por la cuestión de la energía nuclear. La central nuclear Isar II en Baviera, la central insignia de la corporación E.ON. El proveedor de energía suministra el 40% de la energía atómica alemana. Según los planes originales de la coalición de gobierno de liberales y conservadores, Isar II continuaría funcionando hasta el año 2040, pero luego de Fukushima, en el año 2022, la central será la última de las 17 plantas alemanas en apagarse. Trabajos de limpieza en el estanque de enfriamiento. Los trabajadores tendrán mucho trabajo aquí, ya que las labores de desmantelamiento llevarán décadas. El lema del rubro, los asuntos de seguridad no admiten arreglos, nunca fue cierto. En la cuestión de seguridad siempre se llega a un arreglo entre costos y beneficios. Esto fue así antes de Fukushima y sigue siendo así después. Ninguna planta nuclear alemana está asegurada contra la caída de un avión de pasajeros. El acondicionamiento costaría miles de millones de euros.
Los salvavidas junto al estanque de enfriamiento de poco servirían en caso de una catástrofe. No tenemos ningún seguro para cubrir las consecuencias de un accidente nuclear muy grave. Naturalmente, todos desean que nunca suceda, pero se puede ver con Japón, que es la sociedad la que luego tiene que pagar el costo. Ningún seguro podría absorberlo y ninguno lo haría, puesto que son accidentes gigantescos. ISAR 1 ya no está más en la red. El gobierno federal ordenó apagar la planta de 34 años de antigüedad, al igual que 7 otras más. Nombres como Biblis A o B, Philipsburg o Brunsbüttel. Ahora la industria nuclear quiere encarecer la salida al máximo para el gobierno y amenaza con una demanda ante el Tribunal Constitucional. De hecho, me pregunto, ¿parte de estos daños no podrían haber sido evitados? ¿No deberían haber sido evitados con una salida y una reestructuración mejor organizada? Estos daños económicos seguramente se convertirán en objeto de discusiones con el gobierno federal y, de ser necesario, generarán demandas. Pero lo más importante ahora no es el esclarecimiento de los daños de ayer, sino cómo planificamos juntos el futuro. Es esto en lo que debemos concentrarnos. Pero también existen números concretos que seguramente le interesarán. Creo que el Banco Estatal de Baden-Württemberg calculó una pérdida de ganancias de 8.600 millones de euros. Y esta es una magnitud que incluso usted no puede desestimar sin consecuencias. Yo no he dicho que lo desestimo, pero tenemos un departamento que se encarga de la liquidación por daños. No es un tema estratégico. A nivel jurídico, una parte de la empresa responderá a estas preguntas. Estamos hablando de miles de millones en ganancias que ahora desaparecen, ya que las plantas no funcionarán durante todo ese tiempo. Esto es porque son como una imprenta de dinero. Con una planta nuclear desestimada se puede producir energía de forma muy económica y venderla luego a un precio elevado, ya que en Alemania los precios de la electricidad son elevados. ...26 de abril del año 1986... en el bloque 4 de la planta nuclear de Chernóbil se produce una gigantesca explosión, liberando grandes cantidades de radioactividad que se puede registrar a miles de kilómetros de distancia. El riesgo secundario también afecta a Alemania. La política y la industria nuclear lo desestiman rápidamente como un caso especial ruso, sosteniendo que se trataría de un reactor chatarra. Pero hace tiempo que también en Alemania existen informes ante las autoridades de averías de notificación obligatoria en las plantas nucleares. El principal problema de la energía atómica es que dos elementos tienen que funcionar siempre de forma correcta. No pueden fallar ni el hombre ni la tecnología. Y sobre todo, no puede suceder esto simultáneamente. Y esta condición es una actitud soberbia, que intenta calificar un instrumental técnico de alta complejidad como absolutamente seguro y el accionar humano equivalente a Dios. Siempre me pregunté si podía hacerme responsable. Tengo 4 niños que viven y acuden a la escuela a 20 kilómetros de un reactor nuclear. Para mí es una pregunta personal, si quiero aceptar esta responsabilidad. Y me aseguré, mis hijos actualmente viven allí. Eso demuestra que puedo seguir aceptando esta responsabilidad. La mayoría de los alemanes ven esto diferente desde el año 1998, votando a la coalición entre el SPD o Partido Socialdemócrata y los Verdes. Los Verdes apostaron a la salida de la energía nuclear. Gerhard Schröder quiere convertirse en canciller y por eso deja que los Verdes negocien con la industria nuclear. Sin embargo, según las indicaciones de Schröder, la salida tiene que ser encontrada en consenso con los directores. El término consenso ya fue algo engañoso en esa época, ya que él no pasaba más allá de los límites de su partido. Fue un solo campo político y una parte de la economía, mientras que otras partes de la misma y un amplio frente político estaban completamente en contra. Por eso se debería hablar de un consenso cuando incluye a todos los frentes políticos y económicos. Luego de meses de duras negociaciones secretas, se sentaron las bases para una futura ley nuclear. Alemania finalizará la producción de energía nuclear con un itinerario concreto.
La industria nuclear no está muy entusiasmada. Para nosotros, las firmas del acuerdo no es una razón de festejo. Tenemos que aceptar la decisión del gobierno, pero no estamos de acuerdo con ella. Los directores buscan entonces la forma de dar marcha atrás a la decisión de abandonar la energía nuclear, encontrando un poderoso aliado. Posibilitaremos que nuestras centrales nucleares, que muestran un funcionamiento con la más elevada seguridad en comparación con el ambiente internacional, continúen más allá de las fechas de caducidad, que son de naturaleza puramente ideológica. Si la economía lo quiere, le daremos una oportunidad. En noviembre del año 2006, Angela Merkel tiene la primera oportunidad de volcar la nueva ley nuclear. Se convierte en canciller con una gran coalición, pero Merkel no logra imponerse. En las negociaciones para la coalición, esta fue una decisión de último momento. Cuando la señora Merkel vio que el SPD no cambiaría nada bajo ninguna circunstancia en la salida de la energía nuclear y que no lograría la Cancillería si no aceptaba nuestras condiciones de no cambiar nada. Se mantuvo la salida, pero a pesar de esto, hacia el final del periodo de la Gran Coalición, se intentó en repetidas ocasiones, a través de la Cancillería y el Ministerio de Economía dirigido por la CDU, de indicarle al Ministerio de Medio Ambiente que permitiera el funcionamiento de centrales nucleares antiguas por más tiempo. Julio del año 2009. En 3 meses, Merkel gobernará junto a la FDP, el Partido Liberal. El Foro Nuclear festeja ahora su 50º aniversario. Y Angela Merkel participa en los festejos del lobby de la industria nuclear. Creo que la energía nuclear, sobre todo desde el punto de vista global, tiene una perspectiva dentro de un tiempo previsible. Y Alemania está bien ubicada para realizar un aporte al desarrollo en esta forma de producción de energía extremadamente exigente a nivel tecnológico. Personalmente me preocupa que Alemania tenga que salir de esta área en este momento. No es algo que deseo, lo que quiero es la extensión de los tiempos de funcionamiento de las centrales nucleares. Quiero que Alemania sea un país preparado para el futuro. Y parte de esto, a corto plazo, es la energía atómica. Tanto para la exportación como en su función de puente energético hacia el futuro. Pero con cualquier forma de producción de energía, debemos tener presente, como se dice en inglés, "There is no free lunch in this world". Nada es gratis. Algunos meses más tarde, el gobierno conservador liberal de Merkel hace realidad la promesa de la canciller. Si bien el ministro de Medio Ambiente, Norbert Röttgen, está personalmente en contra de una extensión de tiempo de funcionamiento, nunca se habría convertido en ministro con esta postura. La Unión apoya a la industria nuclear y además los colegas exigen revancha por el año 2001. Lo ocurrido en el año 2001 fue en cierto modo solo una salida en el marco del proyecto político de lucha. El gobierno de ese momento no se acercó a la oposición diciendo: terminemos esta pelea, lleguemos a un consenso, independientemente de si la Unión Democrática Cristiana y el Partido Liberal lo hubieran aceptado entonces. Pero ambos bandos estaban aún en las trincheras, por así decirlo, y por eso esta salida no pacificó nada. Los otros 2 partidos políticos, el otro frente político, incorporaba en su programa electoral la intención de revisar este tema de nuevo, y así ganaron la amplia mayoría en la votación del Senado. Con un contrato siempre es así. Cuando viene una de las partes firmantes, y el dominio siempre estuvo en la política, y dice que quieren revisar el tema, renovar la regulación, no podemos decir que no. El gobierno podía extender los tiempos de funcionamiento si lo hubiese querido. El anuncio de la cancelación de la salida de la energía nuclear volvió a reabrir nuevas heridas. Miles de personas salieron a protestar a las calles.
26 de agosto del año 2010 en la planta nuclear Lingen. Una presentación cuyo guión parece ser escrito por los proveedores de energía y que destaca la solidaridad entre la política y los directores. El papel protagonista es ofrecido a la canciller Angela Merkel y la doctora en física lo acepta. Escoltada por los dos directores de la RWE y E.ON, la presidenta de la CDU inspecciona la sala de mandos de la central atómica. El mensaje a la opinión pública es claro. Si la canciller viene de visita, es improbable que en una planta atómica alemana haya algún peligro. Esa es una parte. La segunda parte del mensaje es transmitida por las imágenes y no es halagadora. Los poderosos magnates de la energía influyen decisivamente en las decisiones de la presidenta de la CDU. El hecho de que Jürgen Grossmann y Johannes Theissen hubieran iniciado una campaña publicitaria millonaria en todos los periódicos y revistas importantes del país a favor de la energía nuclear solo refuerza esta impresión. La percepción es todo. La percepción decide. Naturalmente me di cuenta que algunos lo percibieron como una escena angustiosa, pero esa no fue la intención, sino que sencillamente queríamos establecer una posición. Queríamos mostrarle al pueblo cuál es el lugar de la industria alemana y por qué hace esto. Este fue un ejemplo evidente de campaña a gran escala y bien financiada de un grupo de presión a favor de sus intereses económicos. Muy masivo, muy claro y muy fuertemente financiado. Pero con esto no tengo problemas, porque me parece legítimo que los rubros empresariales y los intereses particulares se articulen. Otros consideran mucho menos legítimo el acuerdo entre la política y la economía nuclear. Los activistas de Greenpeace decoran la central de la CDU con imágenes gigantescas de Angela Merkel y el jefe de la RWE, Jürgen Grossmann. Es un símbolo del regreso a la energía atómica. La pregunta de estar a favor o en contra de la energía atómica suscita diferentes opiniones en las personas, pero a nivel político entran en juego enormes intereses económicos. No es una cuestión ideológica, sino que básicamente se trata de la pregunta: ¿queremos dejarle el país a aquellos que dominan el mercado con esta tecnología a gran escala? ¿O queremos abrir el mercado energético para formas no centralizadas con muchos participantes diferentes a la vez, desde consumidores individuales con una instalación solar hasta compañías eléctricas municipales y cooperativas? Naturalmente es una dirección social muy distinta. Una de las estructuras con mayor poder existente en Alemania es la provisión de energía con cifras millonarias detrás de ella. Berlín, a principios de septiembre del año 2010. Durante este fin de semana, Angela Merkel prolongará el tiempo de funcionamiento de las plantas atómicas por un promedio de 12 años. Y porque a la canciller le falta dinero en las arcas estatales, la industria nuclear tiene que cubrir el gasto con un impuesto a los elementos combustibles. Este es el nombre de este impuesto. La condición está clara: extensión a cambio de dinero. Las negociaciones propiamente dichas se realizan esa noche en el Ministerio de Finanzas. Los directivos financieros de las empresas de energía regatean durante horas el monto de este impuesto por la extensión de tiempos de producción. Solo una persona no participa: el ministro responsable por el medio ambiente y la seguridad de los reactores, Norbert Röttgen.
Yo no negocié la participación financiera, los aportes de la industria. No lo hice con toda intención, ya que, como ministro responsable por la seguridad de las centrales nucleares, no quería negociar con los dueños de los objetos bajo mi supervisión. Además, esta área corresponde al ministro de Finanzas, y eso era lo correcto. Pero las cuestiones de la extensión de tiempos de producción y similares, naturalmente no solo se negociaron y discutieron en mi presencia, sino con mi intervención. Una central nuclear amortizada produce una ganancia aproximada de 1 millón de euros por día. Y esto es lo que ganan las corporaciones dependiendo de cuántas plantas poseen. Es importante ver que aquí existe una ventaja económica para ellas. Por otro lado, deben pagar algo por esto. Ese fue el acuerdo, que aporten cierta cantidad a un fondo de energía y clima. Pero las ganancias son claramente mayores al monto que aportarían al Fondo de Energía y Clima. Seis meses más tarde, Fukushima cambia todo. La Unión pierde las elecciones en 2 estados federales. La canciller anuncia de forma lapidaria la salida de la energía atómica. Hace 90 días, el nordeste de Japón fue sacudido por el peor terremoto de su historia. Luego, una ola de 10 metros de altura golpeó la costa este. A continuación, falló la refrigeración de un reactor de la planta nuclear Fukushima 1 y el gobierno japonés declaró la alerta atómica. Hoy, 90 días después de este terrible 11 de marzo, sabemos que en 3 bloques de reactores de la planta se derritieron los núcleos y aún en este momento asciende el vapor radioactivo hacia la atmósfera. La amplia zona de evacuación permanecerá así durante mucho tiempo y aún no se ve el final de las noticias trágicas. Muchas gracias. El ministro de Medio Ambiente tiene que abogar por la salida de la energía nuclear de la misma manera que lo hizo previamente por la prolongación de los tiempos de producción. Fukushima es una nueva experiencia para la humanidad. El fracaso, la experiencia de la imposibilidad de dominar la energía nuclear en un país de alta tecnología. La sociedad puede absorber esto. La sociedad debería absorber esto. Y la política estaría bien aconsejada en aprender algo en base a las experiencias mundiales. Actualmente nos encontramos en un lugar muy distinto, en la formación de un consenso que hace 10 años no teníamos, damas y caballeros. Y este es un desarrollo positivo para Alemania. La posibilidad tecnológica, industrial y económica que existe hoy es parte de una posibilidad actual que deberíamos aprovechar juntos. Ese tiene que ser el mensaje a la población de la actualidad. Comunidad, sentido común y una gran oportunidad para Alemania. Esto debe dirigir nuestro debate. La esencia de la democracia no es la armonía, no es el hecho de que todos estemos de acuerdo queriendo siempre lo mismo. Mientras tanto, Angela Merkel ya realiza un acuerdo concreto. Este día solo quiere una cosa, que se apruebe con una gran mayoría de votos el cierre de las centrales nucleares. Y mientras Norbert Röttgen continúa hablando, la canciller averigua con Jürgen Trittin si los verdes apoyarán en el Senado la salida. Y lo harán. Das ist die große Chance. Wir sollten sie alle gemeinschaftlich ergreifen, meine Damen und Herren. Con ostensible confianza, Angela Merkel señala de paso en el Senado que la presidenta de la CDU, si se trata del poder en el país, no estaría en contra de un intercambio de socios después de Fukushima. Jürgen Trittin aprueba también esta ambigüedad táctica. Pero a diferencia de la economía, en la política hay una segunda moneda: la credibilidad. Los riesgos de la fuerza nuclear se conocen hace tiempo. ¿Puede estar un político a favor y luego en contra de la fuerza atómica? Reflexioné sobre la siguiente pregunta. ¿Hasta qué punto es una cuestión que decide sobre tu permanencia en el puesto? Y
Llegué bastante rápido a la respuesta de que no puedes relacionar una cuestión realmente importante con tu puesto, ya que en ese caso no se podría esperar nunca de un político que luche por su opinión si esto se vuelve una cuestión existencial.